Para algunos que ya somos un poco mayores, sin lugar a dudas, si echamos nuestra mente hacia atrás, recordaremos que el mundo ha cambiado. No siempre ha sido de la misma manera. Y si vamos a los libros de historia, nos daremos cuenta de cuánto ha cambiado el mundo, de cómo el hombre ha ido transformando el mundo en el que ha habitado. A lo largo de la historia podemos ver cómo el hombre ha ido adquiriendo conocimiento y cada vez adquiere mayor cantidad de conocimiento. Ese conocimiento, como hemos dicho, le ha permitido transformar el medio en el que habita, pero no solamente eso, sino que le ha permitido desarrollar la ciencia, la tecnología. Hoy, a través de ese conocimiento que ha adquirido el ser humano, ha podido desarrollar medicinas, él ha podido crear medicamentos. Ahora puede realizar cirugías, con lo cual puede salvar vidas. Incluso hoy puede colocar prótesis en los miembros para que las personas tengan una mejor calidad de vida. También el hombre ha podido conocer cada vez más la naturaleza, hoy luego comprender algunas cosas. Tan es así que ha explotado esos recursos naturales para tener una mejor vida. Vemos cómo explota los minerales de la tierra, el petróleo de las profundidades, con bases en el mar que excavan a profundidades muy, muy grandes. ¿Qué decir de la manera en cómo nos comunicamos hoy? Hoy el teléfono móvil es algo que prácticamente es indispensable para nuestra manera de vivir. Jóvenes, no siempre hubo internet, no siempre hubo redes sociales, no siempre hubo smartphone. ¿Es verdad? Así es. Hoy los medios de transporte han ayudado al comercio. Grandes cantidades de mercancías atraviesan los mares en grandes barcos, en trenes, aviones. Hoy las fábricas ya no tienen obreros. Hoy empiezan a ser sustituidos por máquinas, por robots. Hoy tenemos la inteligencia artificial. El hombre ha adquirido más y más conocimiento. Pero si bien es cierto que todo esto hemos mencionado, no todos tienen acceso a este conocimiento. Hay conocimientos de otro tipo. Por ejemplo, las personas que viven aún en el campo, en donde poco avance tecnológico ha habido, no podemos decir que en esos lugares no hay conocimiento. También hay conocimiento. Lo que pasa es que es de otro tipo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo cuando era niño todavía me tocó convivir con mi abuelo en el pueblo. Salíamos al campo. Cuando trabajábamos, yo le llegué a acompañar en algunas ocasiones. Él producía carbón. Y recuerdo en una ocasión que salimos muy temprano, ellos le llamaban un horno de carbón. Eran unas montañas como a la altura de una casa, en donde quemaban la madera verde. Cortábamos leña y se ensamblaba todo esto. Mi abuelo me decía, no traía reloj mi abuelo, decía, ya no tarda en venir tu abuela con el almuerzo. Y sí, efectivamente, en 10, 15 minutos la abuela estaba con el almuerzo ahí. Seguíamos trabajando. Vámonos, ya viene la nube, va a llover. Alcanzábamos a entrar a la casa cuando empezaba a llover. Es un conocimiento a través de la observación
de la naturaleza. Las personas en el campo saben cuándo va a llover, cuándo va a nevar, cuándo va a hacer calor, cuándo empezar con la siembra, cuándo cosechar. Todo ese es un conocimiento que el ser humano ha adquirido. ¿Qué decir de los artesanos, de los oficios? Todo eso es conocimiento que ha adquirido el ser humano para transformar y para poder sobrevivir en este mundo. Pero no solamente hay conocimiento de este tipo, también el hombre ha tratado ahora de responder y se ha preguntado cosas que lo lleven a comprender el propósito de su vida. ¿Recuerdan las famosas preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? El ser humano ha intentado también aprender cómo funciona el cerebro. Y a través de la psicología, de la medicina, ha llegado a comprender un poco de ello. Sin lugar a duda, el hombre, a lo largo de todo el tiempo que ha estado en la Tierra, ha adquirido un gran y profundo conocimiento en muchas de las áreas. Y si vamos al diccionario y buscamos el significado de sabiduría, veremos que la sabiduría es el conocimiento de algo profundo. Conocemos algo de manera profunda, es la sabiduría. Pero esta sabiduría también tiene un límite. Esta sabiduría del ser humano es a la que se refiere el apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando Pablo dice que no va a compartir el Evangelio con palabras elocuentes, se refiere que no debe de ser un discurso basado en la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque al hacerlo se corre el peligro de que la cruz de Cristo sea vana. Ahí nos quedamos hace un par de semanas. Pablo, después de llamar a la iglesia de Corinto, de que estaba con conflictos internos, en donde algunos estaban haciendo grupos, Pablo termina en este versículo llevándonos a donde toda iglesia debe de estar, a mirar ¿a quién? A Cristo. Es ahí, les dice, no hagan divisiones, unámonos en Cristo. Y vamos a hablar de Cristo no con la sabiduría del mundo, no con la sabiduría humana, porque eso hace vana la cruz de Cristo. ¿Por qué dijo eso Pablo? Vamos a leer y a estudiar el día de hoy los versículos 18 al 25. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres,
y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué el apóstol Pablo, en el versículo 17 de este capítulo 1, llama a mirar a Cristo? Lo que quiere decir ahí es que cuando nosotros compartimos el Evangelio de una manera en la que ponemos por delante nuestras capacidades, nuestra preparación, eso va a llevar a las personas a mirar a la persona que está hablando. Aparta la mirada de Cristo y vamos a ver por qué. Versículo 18. Este pasaje tiene como objetivo mostrar algo, mostrar el poder y la sabiduría de Dios a través de la cruz de Cristo. Y ahí, en el versículo número 18, Pablo está afirmando que la cruz puede hacerse vana si es presentada con sabiduría de palabra. El Evangelio debe presentarse de una manera sencilla. En el versículo 18 el apóstol Pablo continúa hablándonos y da seguimiento a ese versículo 17. Y como decíamos, lleva a los corintios y hoy a nosotros a mirar a Cristo. El apóstol lleva a mirar a Cristo por una importante razón. ¿Por qué? Bueno, en este versículo 18 se mencionan dos grupos de personas. ¿Quiénes son? Los que se pierden y los que son salvos. ¿Qué es lo que distingue a las personas para estar en uno u otro grupo? La cruz de Cristo. Las palabras de la cruz, la palabra de la cruz, dice el apóstol. Pero ¿cómo es esto? El apóstol aquí nos está diciendo que aquellos que después de escuchar la palabra de la cruz, es decir, el Evangelio, aquellas personas que lo escuchan y después de escucharlo lo califican como una necedad, como locura, como algo tonto, incluso hay quienes lo califican como algo estúpido. Son aquellos que pertenecen al grupo de los que se pierden. Por otro lado, tenemos al grupo de los que se salvan. Los que se salvan son aquellos que después de escuchar el Evangelio creen en él y rinden su vida a Cristo. Ven en la palabra de la cruz el poder de Dios. Y vamos a ver a qué nos referimos con esto más adelante. Entonces, lo que acabamos de ver aquí es que la respuesta de cada persona al Evangelio determina en cuál de estos destinos está. Está entre los que se pierden o entre los que se salvan. El Evangelio, ya hemos dicho, para algunos es necedad, locura, estupidez, mientras que para otros es poder de Dios. ¿Por qué es tan diferente la perspectiva de uno y de otro grupo? Son totalmente opuestos. No hay algo intermedio. No hay algo que diga, creo esto, pero esto no me convence. ¿Por qué? ¿Por qué están en polos opuestos? Vayamos a ver por qué. En los versículos 19 al 21, el apóstol Pablo nos dice la razón por la que el Evangelio es necedad y locura para aquellos que se pierden. El apóstol nos dice que esto es debido a que tratan de comprender el Evangelio desde una perspectiva humana, haciendo uso de ese conocimiento adquirido y de esa sabiduría humana de la que hablábamos al principio. En el versículo 19
el apóstol Pablo cita al profeta Isaías. Isaías, capítulo 29, versículos 11 al 14. Isaías 29, 11 al 14 nos dice: toda la visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. Aquí el que sabe leer no lo quiere leer porque, aunque tiene la capacidad, dice que está sellado, pero no hace un intento. Y el que no sabe leer ni siquiera se fija que está sellado, sino que simplemente dice, no sé leer, no hay una intención. Pero ¿qué más nos dice Isaías? Versículo 13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. En estos versículos, regresando a Corintios, nos dice la palabra que no importa si se es sabio, no importa si se es escriba, no importa si es alguien que sepa debatir con razonamientos complicados, no importa si se es un filósofo. Y si lo trasladamos al día de hoy, no importa si eres un ingeniero, no importa si eres doctor, no importa si eres maestro, no importa si eres un experto en los negocios, no importa si eres el mejor trabajador en tu empresa. Exagerado lo que estaban diciendo, pero les dio el beneficio de la duda. Y les contestó con la siguiente pregunta. Si ellos tenían el 5% del conocimiento de la humanidad, Einstein les pregunta, ¿es posible que Dios exista en el 95% que no conocen? La sabiduría del ser humano es limitada. Y esa sabiduría que el hombre ha adquirido no le sirve para llegar a Dios. El ser humano por sí solo, haciendo uso de esa inteligencia, del razonamiento, de habilidades, jamás podrá acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, haciendo uso de eso, jamás podrá reconocer que es pecador. Jamás podrá reconocer que es culpable de algo. ¿Cuántas veces se le pregunta a un niño si él hizo tal travesura y qué nos dice? Yo no fui. ¿Cuántas veces en el trabajo las personas cubren errores? Dicen que se vaya así. El ser humano jamás podrá reconocerse como necesitado de una salvación. Es por ello que el Evangelio le parece necedad, le parece locura, le parece algo tonto. La sabiduría de Dios, por el contrario, es totalmente diferente. La sabiduría de Dios no es algo que podamos decir que si nosotros somos inteligentes y le ponemos un número, el que quieran, y eso lo multiplicamos por un número enorme, esa es la inteligencia de Dios. No, no es así. No es que nosotros seamos inteligentes y Dios es mucho más inteligente. No es así. Lo mismo con respecto a la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es de un orden totalmente diferente.
Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9. Isaías 55, versículos 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Como hemos dicho, la sabiduría del hombre es totalmente diferente a la de Dios, y ese es verdaderamente el problema que tiene el ser humano, porque él quiere entender a Dios de la manera en que él entiende todo lo demás. Pero Dios es algo que los seres humanos jamás podemos comprender en su totalidad. Él es infinito, Él es eterno, no hay tiempo para Él. Es algo que nosotros no podemos entender del todo. Nos podemos dar idea por los conceptos que tenemos, pero no podremos comprender a Dios en su totalidad. Ahora, algo importante que hay que mencionar aquí, y esto es para que los jóvenes no se emocionen. Pablo no está diciendo que el conocimiento no es necesario. La palabra de Dios no nos está diciendo que no hay que prepararse, que no hay que estudiar. No. Lo que está diciendo el pasaje es que por sí solo todo este conocimiento que podemos adquirir es inútil para obtener sabiduría, para tener una vida espiritual, para poder llegar a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es diferente. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nuevamente, Dios no puede ser hallado a través de la sabiduría humana, sino solamente a través del mensaje de la cruz. Solamente ese es el medio. Dios, en su sabiduría, determinó que esto fuera así, que nadie pudiera llegar a Él más que por la cruz. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez esto? ¿Por qué? ¿Por qué solamente por medio de Cristo? Bueno, el texto también, ahí en Corintios, en 1 de Corintios, nos dice que Dios se agradó de salvar al ser humano de esta manera. ¿Por qué se agradó salvar al ser humano por medio de la cruz? Este mundo es un mundo caído, un mundo donde vemos muchas injusticias. Si el hombre pudiera llegar a través de su sabiduría y de su conocimiento a Dios, ¿creen que todos tendrían la misma oportunidad? Si de obras se tratara, ¿creen que todos tendrían la misma posibilidad de hacer esas obras? ¿Qué es una buena obra para empezar? Entonces, desde ahí empezamos a ver por qué a Dios le agradó. ¿Por qué le agradó? Porque con eso se evita que el hombre se exaltara a sí mismo, porque el hombre podría jactarse de que él contribuyó a su salvación. Otra cosa por la que a Dios le agradó es que a través de la cruz el mensaje llega a todo mundo. Por eso se nos llama a compartir el Evangelio. No importa la preparación que tenga la persona, porque precisamente iniciábamos la enseñanza hablando de qué, de que el Evangelio, la cruz, se tendría que compartir sin sabiduría humana. No le tenemos que poner nada,
No le tenemos que poner palabras teológicas complicadas. Tenemos que compartir solamente a Cristo y a este resucitado, dice el apóstol. No importa la condición social, no importa la preparación, no importa la nacionalidad, el nivel educativo que tengas, el Evangelio no hace distinción y salva tanto a judío como al griego, a nosotros. El Evangelio es el medio que le agradó a Dios para que pudiéramos ser salvos. En los versículos 22 al 25, Pablo ahora nos muestra los motivos concretos por los cuales tanto los judíos como los gentiles no entienden la cruz. Y si no entienden la cruz, ¿cuál es la consecuencia? Vivir apartados de Dios. Pero al mismo tiempo que Pablo nos menciona esos motivos por los cuales no es posible que los judíos y los griegos entiendan la cruz, al mismo tiempo nos muestra ese plan perfecto de salvación. Ya lo esbozábamos un poco atrás. Aquí Pablo muestra que la palabra de la cruz, que el Evangelio es poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. Los judíos, nos dice el texto, que querían ¿qué? Señales. ¿Qué tipo de señales? En estos días que he estado estudiando algo del Nuevo Testamento, aprendí algo que es importante. Porque yo no sé ustedes, hermanos, pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué si están viendo los milagros de Jesús? ¿Por qué si están viendo lo que hace Jesús, no creen? Para mí siempre había sido algo, y sé que ellos estaban cegados en su entendimiento, pero lo que ellos esperaban, y también ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, que era a un Mesías que los liberara del Imperio Romano. Pero no solamente es eso, ellos esperaban la venida de Cristo, la venida del Mesías, de una manera muy particular. Tenía que ser algo parecido, pero todavía más impactante que lo que sucedió en el Éxodo, porque ellos esperaban que el Mesías viniera a liberarlos como lo hizo en aquel tiempo, a vivir con ellos. Ellos esperaban ver esto. ¿Por qué estamos seguros de que era de esta manera? Porque los judíos a Jesús le pedían unas señales de un tipo muy especial. Por favor, vamos a Lucas capítulo 11, versículo 16. Lucas 11, versículo 16. Dice, y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Mateo 16:1. Mateo 16:1. Entonces, los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara, ¿qué? Una señal del cielo. No era cualquier señal. Ellos querían una señal como las que vieron cuando iban en el Éxodo. Entonces, querían señales como la que hizo el Señor cuando abrió el mar. Ellos esperaban a un Mesías con esa intención. Las señales que los judíos ansiaban no eran solo milagros como los que pudimos ver en los evangelios. Ellos querían evidencias directas del cielo. Eso es lo que esperaban los judíos. Por otro lado,
¿Qué es lo que querían los griegos, según lo que acabamos de leer en Corintios? ¿Qué buscaban los griegos? Sabiduría. Es sabido que la cultura griega valoraba mucho la búsqueda de la sabiduría. Ellos normalmente expresaban esto en ámbitos académicos, en ámbitos filosóficos. Y esto también lo encontramos en la Biblia. Vamos por favor a Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículos 19 al 21. Ahí Pablo está en Atenas. Dice así: entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significa. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. La cultura griega está ensimismada en obtener y conocer sabiduría, obtener sabiduría. Entonces, el problema para los griegos es que ellos veían o querían entender a Dios como una razón final. ¿Qué quiere decir esto? Ver a Dios como una razón final. Que a través del razonamiento ellos pudieran deducir efectivamente es Dios, pero a través de ese razonamiento humano. Pero en vez de que el Señor les diera tanto a los judíos como a los griegos aquello que ellos estaban pidiendo para creer en Él, ¿qué es lo que Dios les mostró? Al Mesías crucificado. Esto para los judíos era una contradicción total. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, el Mesías debía ser alguien con poder, alguien con esplendor, alguien que los liberara y que saliera triunfante. Pero lo que veían en la cruz era todo lo contrario. Ellos que veían debilidad, derrota y humillación. Y eso era lo que Pablo les predicaba. Es por eso que los judíos consideraban a Cristo, al Cristo crucificado, como una piedra de tropiezo, como una ofensa, como un escándalo. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Para ellos era inaceptable que alguien que hubiera acabado su vida colgado en una cruz pudiera ser el escogido de Dios. Deuteronomio 21:23 dice que maldito por Dios es el colgado. Entonces, para los judíos, el hecho de la crucifixión descartaba definitivamente el que Jesús fuera el Hijo de Dios. La cruz era y es la piedra de tropiezo, la barrera que impide a los judíos creer que Jesús es el Mesías prometido. ¿Qué pasa con los griegos? Para ellos también era inconcebible aceptar el Evangelio. Para ellos, Dios debería tener una característica muy particular. Esa característica es que Dios debería de ser incapaz de sentir. ¿Por qué pensaban esto los griegos? Bueno, ellos razonaban de la siguiente manera. Decían, si Dios pudiera sentir alegría o tristeza, eso querría decir que algo podía afectar a Dios. Y entonces ese algo era mayor que Dios. Entonces no podía ser cierto. Un Dios doliente para los griegos era una contradicción. Pero no solamente eso. Para los griegos la mera idea de la encarnación era algo repulsivo. ¿Por qué?
Para ellos un Dios era algo perfecto. Entonces Dios tenía que ser bueno, Dios tenía que ser hermoso, Dios tenía que ser feliz. Entonces, si Él descendiera a los hombres, esto supondría primeramente un cambio. Y ese cambio sería en varios aspectos: de bueno a malo, de hermoso a feo, de lo mejor a lo peor. Entonces, para un pensador griego, la encarnación era algo totalmente inconcebible. No lo pueden entender. Y en todo esto que estamos viendo, que lo ven con la inteligencia, con la sabiduría humana. Hoy nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, sabemos que quienes piensan de esta manera están equivocados. Pues Cristo crucificado es en verdad poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Es cierto, no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo empecé a preguntarme sobre creo que todos vemos un crucifijo y vemos la imagen que tienen ahí del Cristo crucificado con los clavos. Muchas preguntas venían a mí. Y es cierto, yo creo que a todos a veces vemos, ay, pobre, cómo lo golpearon, pero lo veíamos de una manera equivocada. Veíamos debilidad, veíamos derrota, humillación, como decíamos hace unos momentos. Pero no hay nada más alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque eso que nosotros estábamos viendo ahí, teníamos como seres humanos una expectativa. ¿Qué es esa expectativa? Bueno, eran dos. Porque lo veíamos desde la expectativa del ser humano, de lo que Dios debía haber hecho. Y no solamente eso, sino cómo lo debía de haber hecho. Para los llamados, dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, esas palabras, la palabra de la cruz, que es el Evangelio, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque al morir Cristo en la cruz, suceden varias cosas. Algunas de ellas es que ahí, en la cruz, vemos la justicia de Dios. Vemos el poder de Dios, ¿para qué? Para castigar el pecado. Vemos la santa ira de Dios sobre el Cristo crucificado. Pero no solamente vemos el poder de Dios para castigar el pecado, sino que en la cruz vemos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque al tercer día vemos que Cristo venció la muerte. Y no solamente eso, a lo largo de la historia y hoy en día, muchos de nosotros vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas han sido transformadas. Gente cercana, seguramente que conocemos, hemos visto cómo su vida en verdad ha sido restaurada. Y solamente el poder de Dios, el Espíritu Santo, es quien puede regenerar a esas personas. Ese es el poder de la cruz, el poder de Dios. Pero no solamente eso, este plan es un plan perfecto, como ya habíamos dicho, no excluye a nadie. Y también vemos que la salvación solamente es de Dios. La salvación es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, no importa si tienes preparación, no importa nada. Lo que importa hoy, hermanos, es que somos hijos de Dios. Eso es lo que importa. Algo que debemos tener muy claro es que la salvación no es un logro de la sabiduría humana. Lo que es la salvación es un acto inesperado, de un acto de amor que sucedió ahí en el Calvario.
Eso es. Primera de Corintios, para terminar, Primera de Corintios 1:25, el último versículo dice algo muy interesante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto tal vez nos puede confundir un poco. ¿Dios es insensato? ¿Dios es débil? No. Lo que quiere decir este versículo es que lo está viendo desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva de los hombres, Dios estaba en su mayor locura y en lo más débil en la cruz. Eso es lo que ve el hombre natural. Pero la verdad es que en la cruz, como hemos visto, Dios mostró que es infinitamente más sabio y más fuerte que los hombres. Esto que acabamos de ver, hermanos, es algo muy importante, porque estamos hablando del único medio que existe para la salvación de todo el mundo, la cruz de Cristo. Y es por eso que Pablo, después de llamar la atención de la iglesia en Corintio, de que estaban haciendo divisiones, de que estaban yendo unos con Pablo, otros con Apolos, otros con Pedro, él les dice: volteen a Cristo, porque en Cristo es donde está la unión y es el único lugar donde hay salvación. Los hombres no salvan, la sabiduría humana no salva, solo Cristo salva. ¿Qué es lo que podemos concluir, hermanos, de este pasaje? Nuevamente, la sabiduría humana le fue dada, la inteligencia le fue dada al ser humano por parte de Dios. Hemos dicho que ha construido cosas, ha cambiado el entorno, ha construido máquinas, hace máquinas tan enormes y al igual tan pequeñas con la nanotecnología. Hoy las cirugías ya no le abren a uno, sino que simplemente le meten algo muy pequeño, las cámaras. Es cierto, qué bueno. El hombre también puede comprender la naturaleza, hemos dicho, puede ver cómo funciona. Y es ahí, hermanos, cuando el hombre, con esa sabiduría, puede ver cómo ha sido diseñado todo. Tiene un diseño perfecto, pero el hombre no es capaz de ver al diseñador. El ser humano no es capaz de ver al arquitecto de todo. El ser humano no es capaz de ver al creador del universo. ¿Por qué? Porque su humanismo, su egocentrismo y su orgullo lo han alejado de él. Y lo peor de todo es que el hombre, el ser humano, no se da cuenta. El ser humano se ha enorgullecido de ese conocimiento, de esa sabiduría humana. Y ese conocimiento lo ha llevado a verse como que él es el centro de todo. Y ha quitado a Dios de su vida. El ser humano se aleja de Dios y al hacerlo se aleja de la salvación. Solo Dios tiene el poder de salvar, hemos dicho. Solo Dios puede salvarlo de esa condenación eterna. Dios es el único que tiene el poder de liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. Y esto es mediante la cruz de Cristo. El poder de salvación solo está en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección. El poder de Dios para salvación es el Evangelio, donde Dios también muestra su misericordia, donde también muestra su gracia, su amor, su fidelidad y su sabiduría. Una sabiduría que para el mundo de este siglo es necedad. Una sabiduría que para el mundo de este mundo
es locura. Para terminar, hermanos, quisiera que reflexionáramos sobre lo siguiente que voy a leer. Imagínense esto en esta iglesia. Una iglesia fuerte inscribió las siguientes palabras en un arco a la entrada. Decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Con el tiempo pasaron dos cosas. La iglesia perdió su pasión por Jesús y por el Evangelio. La hiedra empezó a crecer en ese arco, en esa entrada. El crecimiento de la hiedra fue cubriendo el mensaje. Eso mostraba una decadencia espiritual. Originalmente decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero la hiedra creció, como hemos dicho, y ahora solo podía leerse: nosotros predicamos a Cristo. La iglesia entonces comenzó a predicar a Jesús, el gran hombre, a Jesús, el ejemplo moral, en lugar de al Cristo crucificado. La hiedra siguió creciendo y pronto solo se podía leer: nosotros predicamos. La iglesia también había perdido a Jesús, a su mensaje. Ahora predicaba temas religiosos, gracias sociales. Finalmente pasó el tiempo y el letrero seguía cubriéndose, y ahora solo se podía leer: nosotros. Y la iglesia se volvió un lugar de reunión social, en donde se hablaba todo acerca de nosotros y nada acerca de Cristo crucificado. Hermanos, debemos estar con la mirada en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Es el poder y la sabiduría de Dios. Y el desafío para nosotros es no ser como esta iglesia. Nosotros debemos tener cuidado de no caer en el moralismo o la religiosidad. Porque cuando lo hacemos, no solo dejamos de hablar de Cristo, terminaremos tarde o temprano hablando de lo bien que nosotros cumplimos con reglas autoimpuestas. Cuando compartamos el Evangelio, no debemos mostrar lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, las reglas que cumplimos o las que no cumplimos, sino que debemos mostrar lo que Cristo hizo en la cruz. Porque al morir Cristo en la cruz nos dio vida nueva, y esa vida nueva es la que hablará por nosotros. Compartir el Evangelio es lo más importante, porque solo el Evangelio salva, solo Cristo salva, solo Dios puede salvar. Así que, hermanos, tenemos ese desafío hoy y siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la cruz. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por mostrarnos tu poder y tu sabiduría. Ayúdanos a que tu poder sea mostrado a través de nuestra vida, Señor. Y que nuestros ojos siempre miren a tu Hijo. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por ser nuestro Padre. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.